llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. La sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. ¡Qué alegría! Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271.
Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y damos gracias al Señor por ello. Y ya en este día, martes 13 del 2026, dándole gracias a Dios y acompañado por el hermano Uriel García, que es mi hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Mi hermano mayor o menor? Menor. Menor, sí, ¿verdad? Así es. Gracias a Dios, mi hermano Uriel García, que nos visita desde Florida. Así es. Y pues gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos. También ahí en los controles Ricardo Cuellar. Gracias, Ricardo, por estar ahí. Dios te bendiga. A todos ustedes que ya se están conectando, que ya están compartiendo, destacando. Bueno, pues muy buen día tengan todos ustedes en esta mañana y agradecidos con Dios. Hablaba ahorita con Ricardo fuera del aire y decía Ricardo, no llegó la nieve, pastor. No llegó la nieve, pero bueno, pues en algún otro momento caerá. Hablamos acerca de cómo se requieren ciertas condiciones para que se dé, no solo el frío, no solo la humedad, no solo ciertas condiciones para que se dé esto. Y bueno, ahí estábamos ahorita comentando eso que también ustedes quisieran que les tocara tanta nieve. Sí, cada vez que venimos para acá, venimos de visita y eso no podemos ver. No nos toca ver la nieve. Me acuerdo que... Y hoy no fue la excepción. Hoy el año pasado, cuando vinieron, apenas se fueron y que cae nieve. No puede ser, no puede ser. Se esconde. Sí, no se deja. No se deja. Y bueno, pues muy contentos y agradecidos. Saludando aquí a nuestros hermanos que ya están comentando. Miriam Mulloa, que también destaca. Chuyín Díaz, Pati Herrera. A ustedes por estar ahí. Gracias por compartir. Y pues ya más que listos para poner el tópico sobre la mesa. Sobre qué vamos a estar compartiendo el día de hoy. Saben que siempre a nuestros invitados les pedimos que pues nos digan qué les gustaría platicar y cuál será el punto ahora, Aurel, a tratar con los hermanos y la palabra. Bueno, pues este martes, gracias a Dios, ¿verdad? Que me permitió compartir en la iglesia. Ajá. Estamos hablando acerca de la oración. Sí. Y obviamente me faltaron varios puntos. Okay. Varios puntos por terminar. Pero curiosamente Dios tenía ya todo en control porque al terminar de la enseñanza tú trajiste uno de los puntos que yo tenía en mis notas. Sí. Y era acerca de
Y lo leíste hasta eso, lo leíste en Lucas 18:1. Y quisiera ver si podemos empezar ahí, ver un poquito acerca de lo que es la oración y porque eso nos ayuda a todo creyente. Una de las cosas que comentábamos era que la oración es el único punto de comunicación que tenemos con Dios. Sí. Entonces, de nosotros hacia Él, ¿verdad? De nosotros hacia Él. Sí, porque él, bueno, tiene sus palabras, su espíritu, pero la oración es la forma en que podemos comunicarnos con el Señor. Amén. Exactamente. Entonces, algo que quería comentar antes de empezar, el punto legal de la oración. Lo tengo aquí, antes de llegar a lo que es el versículo. Sí. Lo busqué en un diccionario legal, en un diccionario de litigios de corte, y esto es lo que dice. A ver, déjame ver. Obviamente está traducido, puede que se pierda algunas, pero el contexto es este. El término legal es una oración, a menudo como una oración de alivio, es la parte de alegato legal, como una queja en la que la parte solicita formalmente al tribunal que otorgue un tipo específico de juicio, recursos o daños. Funciona como una solicitud formal o demanda para la acción del tribunal, como otorgar una cantidad monetaria específica, emitir una orden judicial y otorga otro alivio de tribunal considere apropiado. Cosas que incluyen la oración, un alivio específico, es una de ellas, una solicitud de resultados particulares como una cierta suma de dinero, el cumplimiento específico de un contrato o una orden judicial para detener ciertas acciones. Otro es alivio general, una solicitud de atrapar todo, que en uno se contiene todo. Dice, al final de la oración, para cualquier otro alivio que el tribunal considere apropiado, incluso si no se menciona específicamente. Sí. La base legal es la solicitud debe estar respaldada por las leyes y principios legales pertinentes. Creo que ya estábamos hablando en el martes pasado de que la oración tiene que tener un contexto legal. Sí. ¿Verdad? Entonces... y que lo que planteabas era que también Satanás presenta argumentos legales. Exacto. Porque la oración se ve como apelar o ir ante un juez para que imparta justicia. Exacto. Entonces, nosotros sabemos que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Amén, entonces, él no va a ir en contra de sus estatutos, en contra de sus leyes. Sí. Entonces, Él va a otorgar según la petición dentro de eso, dentro de sus propios juicios. Va a decir, ok, eso está dentro de los parámetros ya establecidos, ya sea de la voluntad libre de la persona o de sus estatutos ya escritos en la palabra. Sí, algo que me llama mucho la atención, amigos, hermanos, familia, aquellos que están conectados en esta hora, es que se diga, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Juan, que diga algo como: si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Cuando muchas doctrinas lo que dicen, no, pues tú pecaste ya, Jesucristo perdonó todos los pecados. No, pagó gran precio por ello, pero la voluntad de Dios es que el hombre no peque, pero si llegase a pecar, tiene que ir ante el tribunal. Porque también tiene un fiscal contrario. Nuestro adversario sigue siendo aquel fiscal que se levanta contra nosotros. Por eso nosotros requerimos ir a nuestro abogado, que utiliza la palabra paracleto, que es la misma palabra que utiliza cuando habla del Espíritu Santo. El amigo que me ayuda, el que viene a interceder por mí. Entonces, ahí en 1 de Juan, capítulo 1, cuando dice: si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Menciona quién es el abogado, que es Jesucristo, pero también nos está diciendo que es una causa legal. O sea, es algo que hay que llevar a defender. Exacto. No es el simple hecho
de que, bueno, ya me perdonaron, ya murió por mí. No, es algo que se tiene que presentar como en defensa, ¿verdad? Y bueno, yo dije 1, pero es 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, el apóstol Juan habla de esa intermediación que va a llevar, pero que hay que presentarla adelante. O sea, tú vas al abogado, no es que tiene que haber un abogado defensor. Ya se me perdonó todo. Sí, no, tú vas al abogado y lo presentas en el nombre de Cristo, ¿verdad? O sea, no es de otra manera. Y lo mismo la situación de la oración. Exacto. Entonces, y muchas veces pasa que por ignorar, o sea, no porque uno ignore la ley significa que la ley no aplica a uno. Claro, ¿cierto? claro. Entonces, el hecho que ignores no implica, no te excusa. No te excusa de lo que... Y entonces, si nosotros pudiéramos entender lo que realmente, si nosotros entendiéramos cómo vamos a entrar delante del tribunal, nosotros entenderíamos los términos legales. Obviamente yo no soy un abogado ni pretendo serlo, pero al menos puedo entender de que todo eso tiene que pasar bajo unos términos legales dentro del trono de Dios. Entonces uno tiene que presentarse a Dios con un abogado. Por eso dice la palabra que tenemos un abogado para con Dios. No dice que tan pronto nos presentemos ya todo está resuelto. No es así. Resuelto. Entonces, sí, porque el ejemplo que ponías era el ejemplo de Job. Exacto. Cómo viene el enemigo a presentarse y a acusar, a poner algo en contra de Job delante de Dios. Exacto. Y cómo Job tenía que presentar su causa, ¿verdad? Sí, que es un motivo genuino de oración. La defensa legítima, pero también la solicitud de justicia. Exacto. Entonces, si entramos ahora a lo que dice Lucas, ¿verdad? Lucas 18:1, donde dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Para empezar ahí, puede que sea el único parábola donde el propósito de la parábola es explicado antes que la parábola. Casi siempre, por lo general, nosotros vemos que la parábola las parábolas que Jesús comentaba o decía, él decía la parábola y después él lo explicaba o alguien le preguntaba qué significa y entonces él lo explicaba. Pero en esta ocasión él explica primero por qué va a decir la parábola, al menos así está escrito en la Biblia, que la explicación de por qué, y después te explica la parábola. Sí, o sea, como que lo aplica al revés. Lo aplicó al revés, exacto. O está escrito al revés, de esa manera. Entonces dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una vida a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces, muchas veces nosotros queremos venir y presentamos nuestro caso delante de Dios y decimos, o queremos darle sugerencia a Dios. Señor, haz esto o haz aquello. O haz aquello. Pero en el caso él lo que le está diciendo, la viuda lo que está diciendo es: hazme justicia. Puede que yo desconozca la ley completamente o puede que la conozca muy poquito. Pero le está diciendo al juez, dentro de lo que tú conoces, de lo que es el parámetro de la justicia, yo quiero que apliques algo de justicia. Yo quiero que apliques la justicia completa en lo que se refiere a mí. Sí. Entonces, podemos ver de que ellas,
obviamente no especifica cuál es el caso. Sí. La única condición que dice que ella era viuda, Sí. probablemente tenía algo que ver con sus derechos dentro de la comunidad por ser viuda, de que a veces reciben cierto tipo de beneficios de parte de la comunidad o del tipo de gobierno. Pero algo bien interesante es que dice que hazme justicia. Entonces, personalmente en mi vida yo he visto, esta es una de las oraciones que he visto la respuesta más rápida en todo el tiempo. Cuando uno viene delante de Dios, dice, hazme justicia. ¿Por qué? Porque no solamente tú estás pidiendo que Dios haga justicia en contra del adversario, pero tú te estás exponiendo también dentro de un régimen legal, estás poniendo tu caso, no solamente tu caso, pero tu expediente delante del juez para que él te examine, ¿verdad? Él examine completamente cuáles son tus intenciones, cuál es el por qué tú estás haciendo esto, ¿verdad? Sí. Y entonces el juez es el que toma la decisión, ¿verdad? Sí. Una de las cosas que también tengo entendido como juez, el juez no está... Él puede hacer una decisión, pero él no llevar, como decir, la consecuencia de sus decisiones. Claro. Esa es una de las funciones del juez, que él puede decir, ok, eso es lo correcto, y basado bajo la ley, sin tener que decir, oh no, el juez lo hizo con una mala intención, intención o favoritismo, sino que él simplemente está siguiendo. Imparcial se dice. Es ¿verdad? imparcial. La imparcialidad, ¿verdad? Sí, y algo que me llama mucho la atención aquí en esto, como decías, primero explica el motivo o la parábola y luego dice la parábola. Esta frase me gusta mucho porque nos enseña que la oración no se hace por necesidad o por necesidades, sino que la necesidad es orar. Exacto. Una de las cosas, no oramos porque necesitamos, sino que necesitamos orar. Exacto. Y siempre, y no desmayar, en lo cual, como bien decías, no importa cuándo se lo digas a alguien, hoy hay que orar, siempre será necesario esa palabra. No importa a quién se lo digas, sea la persona que más ora, siempre será algo oportuno, porque es importante nuestra vía de comunicación con Dios. Pero yo he encontrado que la oración representa varios valores y uno de ellos es el alimento. Cuando le dice a los discípulos, enséñanos a orar, él les enseña acerca de un padre tenía sus hijos y los tenía en cama y alguien vino a pedirle 3 panes. Y luego en el Padre Nuestro, danos el pan nuestro de cada día. Y luego de un amigo que viene a visitar y también pide panes. Y siempre, o dice, ¿o quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da un pez? Y siempre compara el tema de la oración con alimento. Y el alimento es esencial para nosotros. Entonces, el alimento es esencial para la vida espiritual, pero la oración también no solamente actúa como alimento, sino para que vivamos en la justicia de Dios. O sea, una cosa es que me alimente, que me sustente, que nutra mi cuerpo, y otra cosa es que ese cuerpo nutrido viva acorde a la justicia establecida por Dios. Y esa justicia establecida por Dios requiere de que yo vaya a Él no como el que me va a dar el alimento solamente, sino como el que me va a impartir la justicia en base a mi petición. Porque la Escritura entonces dirá cosas: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en tu oración. Y entonces entiendo que la oración no solo es pedir, pero en la oración requiero pedir, Jesús lo dice, nos lo enseña nuestro Señor, porque es a través de esas peticiones que el Señor cumple mi gozo, pero aparte que el enemigo de nuestras almas está constantemente apelando, sería una manera de decirlo, está apelando contra nosotros, o está buscando contra nosotros, aunque él sabe, o sea, aunque él sabe que puede no tener los argumentos, busca, voy a ponerlo de esta manera,
Si dos abogados están defendiendo una causa, uno de ellos, al menos uno de ellos, tiene que estar consciente que no tiene la razón, que él no, Sí, él sabe que él habla sabe. con su dice, oye, esto y esto, dice, no, sabes que el caso es complicado, pero tiene que buscar los argumentos, que aunque sabe que no tiene la razón, tiene que buscar los argumentos para que no salga perjudicado su cliente. O sea, tiene que ganar. Aún así que él sabe que su cliente es culpable. Sí. Pero entonces tiene que conocer los argumentos, presentarlos en tiempo y forma para que su cliente no sea perjudicado. Entonces, si nosotros entendemos eso, es que el enemigo de nuestras almas no va a dejar de presentar argumentos por el hecho de que sabe que no tiene la razón. Al contrario. Sí. Y es por eso que Jesús muestra a una viuda, y vamos a presentar este cuadro otra vez. Un juez injusto y una viuda. La viuda no tiene amparo, esa es la palabra de viuda o huérfano. Alguien que no tiene algo que le ampare. El amparo es un término legal. Pero el juez injusto de esta historia, dice, no sea que me agote la paciencia. Dijo, ni temo a Dios, ni respeto a hombre, pero me va a cansar, ya no la quiero ver aquí todos los días. Ya no lo hizo por ella, lo hizo sí. por él. No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Entonces, el punto es que Jesús polariza el tema. El juez es injusto, la mujer es viuda, no hace justicia porque le complace la justicia, sino porque ella le agota la paciencia. Eso es extrapolarlo, lo pone de un lado. Pero si lo ponemos en la vida real, Dios es juez justo. Es un justo. Y la iglesia no está viuda. O sea, es el caso extremo. El juez es injusto, la mujer está viuda, pero aquí no. Aquí la realidad es que nuestro Dios es justo y la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, como diciendo, pues si a Él le hace justicia, ¿cuánto más? Pues cuánto más a ustedes. Pero si nosotros no entendemos que la oración es una petición legal, una solicitud legal, de hecho, hasta en el momento en que nos presentamos, el protocolo es, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Cristo, vengo en el nombre de Jesús, es decir, hasta la representación legal cuenta. Y si nosotros no vivimos en la oración en esta cualidad, o no la entendemos, no vamos a llegar a presentarlos como que, ay Señor, pues si tú quieres, si es tu voluntad. Y la realidad es que nosotros tendríamos que saber qué es la voluntad de Dios. Exacto. Tendríamos que saber que Jesucristo pagó por nuestros pecados, que Jesucristo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados. Exacto. Todo eso es real, es bíblico, pero si no lo presentamos en nuestra oración, si no lo presentamos en esa solicitud legal, pues es como si no fuese así. Sí. Y el adversario sí presenta argumentos, no en base a lo que sabe, sino lo que distorsiona, ¿verdad? O de las cosas que no tenemos claras nosotros, ¿verdad? Si para mí no es claro un pasaje, yo no sé si es la voluntad de Dios, o yo no sé si soy digno, imagínate, no, es que no me siento digno, y el enemigo sabe todo eso, porque él sí conoce el caso, y distorsiona la ley, aunque la conoce, la distorsiona, ¿verdad? Entonces, y a veces yo no entiendo que mi oración, a mí me impactó mucho eso, recordarlo, vivirlo, que la oración es una solicitud legal. Aunque Dios es mi Padre, sí, aunque nos ama con amor eterno, yo estoy llevando un procedimiento legal ante Dios, el juez. Exacto. Exacto. Me acuerdo por ejemplo, cuando Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, él le preguntaba a Dios, el juez justo no ha de ser lo que es recto, porque quizás hubiese ahí 10 justos, quizás hubiese 20. Esa apelación constante de Abraham es porque él sabía que estaba delante de un juez y que al juez le gustaba hacer lo justo, incluso aunque apeló con todas sus ganas, vamos a decirlo, aunque lo llevó al extremo, según Abraham, no había ni 10 justos en aquella ciudad.
que fue por lo que se destruyó Sodoma y Gomorra. Exacto. Pero probablemente pudo haber insistido más y aunque hubiese 3, o sea, su familia, su primo, su esposa y sus hijas, pero no llegó a tanto en su apelación. Pero eso es lo que es la intercesión. Es que aquí hay un término que necesitamos comprender. Y yo le dije a la iglesia, tú puedes tener tiempos de oración, en el secreto, de comunión, maravillosos, colectivos incluso, pero el tema de la oración está muy ligado a algo que casi no se menciona, que es el tema de la intercesión. Y es una parte legal, espiritual, muy gloriosa, que a veces nosotros desaprovechamos. Que no entendemos, sí. Cedemos. Y aquí la oración que nos presenta sí es intercesora, porque viene a pedir favor, viene a pedir justicia. No conocemos, insisto, decías tú ahorita, lo que legalmente le beneficiaba o le tocaba. A lo mejor la despojaron de su casa, no sabemos. Uh-huh. Pero el punto es que lo mismo actúa la intercesión por terceros. O sea, es ir con conocimiento de causa y decir, Señor, solicito que esto se haga así. Ahora, no porque Dios no lo sepa. Sí. O sea, hay gente que cree que le tiene que recordar a Dios como si a Dios se le olvidara. Pero no es que se lo... Yo siempre digo, no, el que se le olvida es a ti. Tu palabra dice Dios. Hola, creo que es mi palabra, ¿verdad? Sí. Pero el problema no es ese, el problema es que el juez no se puede poner en lo que sabe, sino en lo que se presenta para que él pueda hacer una decisión sobre lo que sabe y lo que se le presenta. Porque no es, tú sabes que, no, yo sé que es la justicia. Entonces imagínate cuántos jueces en la tierra no saben lo que es justo y dirían, oye, este tenía todas las de perder y ganó, pero en base a derecho ganó. Y este tenía todas las de ganar y perdió. Y entonces el juez no va a decir, bueno, pues es que no, en base a lo que me presentan, yo determino, no de lo que sé, no de lo que tiene que ser, del deber ser, en el sentido estricto de que, sino el momento que ustedes presentan, esos son los argumentos que hay. Como si yo no supiese más. Hay un dicho, un eslogan, un comercial de unos abogados que dice, tú tienes derechos, pero la justicia no es automática. Exacto. Entonces, yo creo que eso refleja un poquito lo que estás mencionando, de que nosotros tenemos los derechos, pero no porque los tengamos significa que ya va a ser así. Ya va a ser así. Claro. Sino que alguien tiene que haber una voz que diga, que sepa presentar, que sepa causar los derechos, ¿verdad? O sea, para poder exigir derechos tú tienes que vocalizar lo que estás pidiendo. Sí. Entonces, algo que estabas diciendo, no es lo mismo hacer una protesta enfrente de la corte judicial que pararte enfrente del juez, ¿verdad? Entonces, que en lo que tú estabas explicando yo decía, wow, es cierto, o sea, no es lo mismo pararse a hacer una manifestación enfrente de la corte que realmente decir, bueno, siéntate aquí en la silla delante del juez y explica tu caso, porque a veces que si lo ignoramos y si estamos diciendo, pues queremos justicia, ok, bueno, preséntate delante del juez y presenta tu caso y explica por qué razón tú estás haciendo y para, como tú dices, es basado de acuerdo a lo que es presentado al juez. El juez, como tú dices, muchas veces ha habido muchos jueces que por el simple hecho de que el procedimiento legal no se hizo correcto, y puede que la persona haya sido más culpable que claro. nada, pero como no se hizo legalmente bien, o ya sea que no se hizo la investigación bien, o se hizo algún tipo de manipulación. O en la investigación se dañaron los derechos del presunto, del que está como sospechoso. Simplemente él puede decir, ¿sabes qué? No, porque no actuaste conforme a derecho. Y eso es algo que luego nosotros no entendemos en los temas de la oración. O sea, puedes tener la razón, puede estar a todo a tu favor,
Por eso Jesús la pregunta que es, a mí me llama mucho que haga estas preguntas. ¿Acaso Dios no hará justicia? Dice, a sus escogidos, y luego explica que claman a Él día y noche. Es decir, que sí es importante la constancia. De hecho, la historia se trata de la necesidad de orar siempre. Y entonces esa constancia, no solamente, fíjate, no solamente es lo que presento, sino cuán seguido lo presento. Sí, cuán persistente soy en presentar. No porque a Dios se le vaya a agotar la paciencia. Porque al juez injusto se le agotó la paciencia. Pero en este caso, ¿será que mucha gente, fíjate, no es pregunta, no, ¿será que mucha gente, la viuda iba a agotar la paciencia del juez injusto? Pero ¿será que mucha gente no tiene la paciencia para presentar su caso? Para ir legalmente ante Dios, para presentarse ante Dios, y cree que es lo que voy a decir, como si fuese un acto de fe, no, pues yo ya le dije al Señor. Pero aquí dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Entonces, ya la oración no es un asunto opcional, no es un asunto de, bueno, si quieres orar, no. Necesitas orar siempre y no desmayar. Y el ejemplo está en un juez injusto y una viuda. Pero ni yo soy el injusto, ni tú eres la viuda. O sea, ni te pongas ahí. Pero sí la necesidad de ir siempre. Una constante. Ahora, yo puedo ir a presentar mi caso, voy a poner un ejemplo, como si nunca lo hubiese presentado todo. Oye, vengo a traerte ese caso. Oye, ya sé, amigo, usted vino la semana pasada. Sí, pero... Y otra cosa es decir, oiga, fíjese que presenté mi demanda la semana pasada, pero quiero ver cómo va el caso. O sea, es decir, que cuando mi oración es presentada, sea presentada con fe. No es como si Dios no me oyera, como si Dios no lo sabe, sino, Señor, porque sé que tú estás, pero también sé que tengo un enemigo. Voy a presentar algo que a lo mejor algunos no han escuchado. Cuando Daniel, el libro de Daniel, nos presenta que él necesitaba revelación. Y entonces dice que dispuso su corazón, se humilló, ayunó durante 21 días. Ahora, en ese caso específico de Daniel, dice que vino el ángel Gabriel y habló con él como en el día 23 por ahí, porque no llegó el mero día 21, llegó el día 23, aunque su ayuno era de 21 días. Pero cuando baja Gabriel a hablar con Daniel, dice, mira, y eso es algo que debemos de ser muy claros, muy puntual. Mira, desde el primer día que dispusiste tu corazón, fui enviado. Es decir, no es que Dios necesite los 21 días. No. Pero el enemigo de tu alma me presentó oposición. El príncipe de Persia, en ese entonces Daniel estaba viviendo en Persia, por eso el principado que estaba ahí era de Persia. Pero cuán importante fue que Daniel fuera constante en su ayuno de 21 días, porque, oye, si desde el primer día te envían y te tardas 3, 4, 5, imagínate que tú eres el ángel, tardas 3, 4 y 5 y ves que aquel está ayunando. Y a mí me enviaron desde el primer día, no me dijeron, espérate que sea 21, es más, espérate que llegue el 25, ya, ¿cuándo ande bien tronado? Sí, no es así. No es así. Desde el primer día, pero cuánta presión no debió haber metido, no Daniel al Señor, sino probablemente Daniel al ángel que sabía, oye, yo tenía que haber entregado eso el primer día. Sí. Pero todavía pasaron 21 del ayuno, Daniel entregó su ayuno, pasan 2 días, 3 días, y el ángel llega explicándole, oye, hay un enemigo allá. Exacto. Entonces, por eso también es importante la constancia en la oración. No porque Dios diga, no, hasta que no ores lo suficiente, no. Sino porque hay algo que se opone. Hay un fiscal. O sea, va a haber alguien que también va a estar presentando un caso. ¿Cómo postergar el caso? ¿Cómo aplazarlo para que yo pierda la paciencia? Fíjate, la viuda iba cada vez hasta que dijo el juez, yo no quiero que me agote la paciencia. Pero en muchas ocasiones, el hermano que va a orar sí pierde la paciencia. Se rinde muy rápido. Se rinde muy rápido. No entiende que no es un asunto de que a lo mejor Dios no quiere, no lo convencemos, o es como si fuese voluntarioso, de que no, espérame, no sé. No,
legalmente sé lo que dice, pero tengo que entender que hay alguien que está estorbando. Es un ejemplo, ¿verdad? Los que estamos casados dice que si nosotros maltratamos o somos ásperos con la esposa, hay estorbo en la oración. Entonces, no es que las esposas, vamos a decir, los que estamos casados, quieran que tengamos estorbo, sino que hay alguien, el enemigo de nuestras almas, que busca que haya conflicto en el matrimonio para que provoque que se extiende, a lo mejor para que yo pierda la paciencia y ya no siga en eso. Entonces, Jesús, nuestro Señor, nos explica de la necesidad de orar siempre y no desmayar con esta ilustración del juez, porque así realmente es. No importa cuál sea el caso. En el caso, si yo tengo los elementos y le digo al Señor, y mi juez es mi Señor Jesús, y le digo, Padre, mira, es que tú eres el juez justo, mira que esto y esto, y el Señor Jesucristo presenta eso, pero yo necesito entender que la contraparte también está trabajando. También está haciendo todo hasta lo imposible para que eso se postergue, para que eso se prolongue. Y lo puse en el ejemplo del Principado de Persia. El Principado de Persia sabía que tarde o temprano Gabriel iba a pasar. De hecho, tan fue así que Gabriel no necesitó vencerlo para llegar. Gabriel, ayúdame. Pero todo ese tiempo que se tardó pudo haber sido desánimo en Daniel. Pudo haber sido, no, a mí no me oye, no es la voluntad de Dios. Y perdemos el enfoque de lo que es la oración. De que es una batalla legal. Es una batalla legal. Y aparte que también si nos podemos pensar lo que produce el ser constante en la oración. En cierta manera o sea, si el primer día no tuviste la fe, la fe es suficiente, pero tú estás yendo a presentarte el mismo caso por 30, 40 días, 50 días. Eso o sea, alguien que no tenga fe o alguien que dude, no va a presentar el mismo caso por 50 días, por 100 días. Entonces, eso refleja, es como decir, ok, para poder colaborar de que tú realmente tienes la fe necesaria, pues tú necesitas tener el tiempo invertido dentro de esa misma oración. Pero, por ejemplo, algo que hablaba también el martes era de que algo que me gusta de Pablo es que no solamente lo oró, sino que oró hasta que el Señor le contestara. Sí, esperó una respuesta. Sí, y muchas veces nosotros cuando presentamos nuestro caso delante de Dios, no esperamos. Nomás decimos, pues yo ya oré. Sí. ¿Verdad? Yo ya oré, pero no estamos esperando la respuesta. No, como si eso fuera todo y no hubiese más. Ese es el primer paso. Entonces, y aún aunque el Señor le dijo que no, Él fue otra vez. Y Él fue otra vez. Y Él dice, llegó 3 veces. Y dije, pero al menos, yo creo que el secreto es orar hasta que tú tengas una respuesta, aunque la respuesta sea no. ¿Verdad? Entonces, pero ya al menos ya puedes cerrar el caso. Pero como decimos muchas veces, oramos una vez, un día, 2 días, no hay constancia, no hay un seguimiento, ¿verdad? No hay un seguimiento delante de Dios, y eso lo mira Dios. O sea, puede que un caso, muchos casos duran 2 años. Sí, años. Duran años. Pero entonces, eso habla, yo creo que a veces eso habla acerca del carácter de la persona, ¿verdad? Claro. La persistencia de que uno tiene, de qué tanto uno quiere eso o qué tanto uno realmente desea que Dios le haga la justicia. Ahora, importa algo mucho porque en este asunto Jesús termina el versículo 8 diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, porque a final de cuentas no se trata de si tenías la razón o tu demanda era real, sino mantuviste la fe. Porque a final de cuentas podrás no presentar peticiones, podrás no orar, pero tienes fe. Y cuando hablamos de fe tenemos que saber que es convicción. ¿Por qué esa mujer se presentaba todos los días? Porque ella tenía la convicción de que era su derecho, de que era conforme a justicia. Es decir,
no puedo dejar de venir porque sé que esto es lo que es correcto. Es mío. Es lo correcto. Sí, sí. Lo correcto. No, y Señor, hazme justicia. Sé que estoy. Ahora, si no existe la convicción, puedo hacerse una vez, 2 veces. Y lo demerita. No entiendes que la fe te hacía llevar el caso hasta el último extremo, hasta las últimas consecuencias. Y volvemos a insistir, no es porque Dios no lo sepa. No. El juez conoce mucho más allá que un solo caso. Más el Señor, ¿verdad? Nuestro Dios, que es el juez de toda la tierra. Él es el omnisciente, pero el tema es que, vamos a hacer una pregunta. Si Él es impartidor de justicia y yo necesito que se me haga justicia, ¿por qué necesita que yo me presente en oración? ¿Por qué me habla? Porque Él no necesita, vamos a decir esto, no es como que tráiganme casos para estar ocupado. No es así. No es así. Sino que Él lo que me está diciendo es, tú necesitas venir constante a mí. Tú necesitas la oración. Probablemente si yo no tuviese una oración o algo que tuviese necesidad, yo no oraría. Porque aquí lo que está diciendo es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, a veces yo pienso que no tengo necesidad porque tengo resuelto algunas cosas, pero yo necesito vivir en la justicia de Dios. Y a veces no necesariamente lo estoy viviendo. Y entonces yo necesito, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué estoy haciendo? Que a través de mi oración estoy manifestando, uno, que la justicia de Dios se establezca en mí, pero Dios está haciendo que yo esté en oración con Él. Como diciendo, voy a ponerlo de otra manera. Imagínate que el juez diga, qué bueno que tienes este caso porque me gusta verte, porque me gusta saludarte. Porque ni siquiera es la resolución del caso, es que tú y yo estemos en comunión. Exacto. A final de cuentas, Él es lo que está presentando, la necesidad de orar siempre. No que tengamos necesidades, no, mi necesidad es la oración. Sí. Por lo general en la Biblia, y aquí es un ejemplo, hay otro ejemplo, en uno de los, creo que en Santiago, donde nosotros podemos ver de que no hay el contraste de orar, o sea, de tener una vida en oración, sí, es desmayar. O tú oras o desmayas. Sí. Entonces, y eso refleja lo que estás diciendo, que no solamente es de que tú necesites, pero la razón por la cual tú necesitas es porque si tú no oras, vas a desmayar. Sí. Y eso es lo que causa la falta de seguimiento a la oración, ¿verdad? O a la petición, o lo que sea, que si no estamos orando, estamos desmayando. Entonces ahí es donde tú puedes calibrar o distinguir si la persona realmente es persistente, ¿verdad? Sí. Porque si no estás orando, estás desmayando. Sí. Y por ejemplo, y otro de los casos que a veces no entendemos es acerca del por qué muchas veces el Señor requiere que nosotros dejemos que Él tome la justicia y no nosotros. Sí, en este caso, por ejemplo, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces el caso de nosotros puede que sea una página nada más, ¿verdad? Nosotros nada más tenemos nuestro expediente, abrimos la carpeta y nada más es una página delante del Señor. Pero el Señor dice, bueno, si tú me dejas que yo me encargue de llevar el caso, si nosotros presentamos eso al abogado, él puede que tenga un paquete, un expediente completo en contra de tu agresor. Entonces, y eso también tiene que ver con la confianza en el Señor. Que nosotros estamos diciendo, Señor, tú encárgate de esto. Claro. Tú encárgate de esto. Esto es lo que yo veo, esto es lo que dice tu palabra. Obviamente esto es lo que dice tu palabra, esto es lo que dice tus estatutos.
y queremos que se haga justicia, ¿verdad? Sí, ese tema es otro tema muy importante porque, por ejemplo, en algunas ocasiones agarran a un ladrón, a un delincuente, y entonces lo que hace los medios te dicen, si usted lo conoce, si usted lo identifica, denúncielo. Si hay algo que usted, porque el juez tiene que armar una carpeta contra él para que no haya forma, porque si vamos otra vez, presenta mal la carpeta el abogado, va a decir, no hubo los elementos para, oye, pero es, no, conforme a derecho, conforme a con lo que el juez sabe, no se pudo armar la carpeta. Entonces, nuestro enemigo ya ha sido juzgado, dice la palabra de Dios. Pero sigue activo. O sea, él no ha parado, ¿verdad? Viene a hurtar, matar y destruir. Y dice la Escritura que anda feroz porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, en ese poco tiempo que le queda, sigue siendo tiempo, le queda y él lo aprovecha. Y él quiere que nosotros no lo aprovechemos. Entonces, cuando nosotros no logramos ver la oración como un asunto legal y lo desestimamos, como mucha gente dice, ¿para qué? No sirve de nada. No entendemos que ese es nuestro perjuicio, pero también que atenta contra nuestra paciencia. Era mejor agotarle la paciencia al injusto que agotar la mía. Fíjate, porque el juez injusto defendió la paciencia. Si tú decías que contra qué iba Satanás en la vida de Job, contra su integridad, bueno, Satanás, ¿qué está protegiendo? Vamos a decirlo, su paciencia. Que no venga de continuo hasta agotarlo o hasta hacerlo desmayar. O sea, que es la parte del juez injusto. Exacto. Ahora, Dios no trabaja así. No es porque, ya para que no me... Pero Él lo extrapola, como decíamos ahorita, para que nosotros nos demos cuenta de la importancia de persistir. La persistencia. La persistencia, de permanecer, de no desmayar. Porque a final de cuentas, si lo hacemos muchas veces y terminamos desmayando, ¿qué pasa con una persona que tiene un síncope, con una persona que desmaya? Pierde el conocimiento. Incluso en algunas ocasiones olvida lo que pasó. Que, oye, es que no me acuerdo hasta aquí. Pero ¿cómo? ¿Te desmayaste así? Entonces, imagínate que el enemigo insiste tanto en nuestras vidas de tal forma que desmayemos, y cuando, no sé, puedes estar desmayado 1, 3, 4, 15 minutos, no sé. Ya, para empezar esos 1 a 15 minutos que hayas desmayado, ya estuviste fuera de... Mientras que te recuperas, ¿qué me pasó? Y logras entender, imagínate todo ese tiempo. El procedimiento de... Y luego que dices, oye, y no me acuerdo de aquella situación. Se me borró el registro. Eso es tiempo ganado, y algunas cosas legalmente pueden llevar muchos años, toda una vida, porque la persona desmayó, porque la persona no persistió, porque la persona no entendió que cuando iba a orar, otro también estaba ocupado, así con la misma actividad, para que yo no avanzara en mi caso. Entonces, no duerme, nosotros sí. No duerme. Sí. Entonces, está tan ocupado en que no sucedan las cosas que no quiere que yo ore. O se atrasen, simplemente. Sí, que se atrasen. Puede estar toda la vida. Puede estar peleando el caso, y como tú no lo estás peleando, tú no estás recordando al juez, o tú no estás poniendo veracidad o esfuerzo en tu caso, pues muchas veces, como dicen, se ponen, los casos se hacen fríos, ¿no? También hay una terminología así donde ya no hubo más evidencia, ya no hubo más que estuviera siguiendo, y el caso se hace frío. Pero cuando la única manera que se vuelve a salir el expediente del frío es cuando alguien trae más información, o cuando alguien trae más alguna pista o algo que se vuelve a reactivar el caso, como le llaman, que se vuelve a reactivar el caso. Sí. Y por eso es importante el ser constante, ¿verdad? Como tú dices, el ser constante, que uno no desmaye dentro de lo que... O sea, la petición, dependiendo, muchas veces nosotros, como dices, a veces menospreciamos nuestra oración.
Le damos menos valor a lo que no, pero es que mi oración es tan pequeña que mejor yo prefiero ir a pedirle a mi hermano que me ayude o pedirle a aquella hermana o a aquel pastor o aquel... Y no, realmente no tomamos en cuenta la importancia, o sea, la importancia de nosotros venir y de decirle, Señor, mira, yo sé que mi oración puede que sea pequeña delante de ti, ¿verdad? Pero sigue siendo una necesidad. Sigue siendo una necesidad que no ha sido encontrada o que yo la necesito. Y lo importante es que qué tan, como dices, la convicción, qué tanto crece la convicción. Una vez, la convicción y la fe, una vez que una oración ha sido contestada. Entonces, una vez que Dios nos concede esa oración, ¿qué es lo que va a hacer uno? Pues le da más ánimo. De decir, bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahora tengo otro caso. Ahora tengo otro caso, aunque sea un poco más grande, ¿verdad? Pero el simplemente hecho de que uno sea constante demuestra que realmente tiene uno la fe o la constancia o la integridad o la fe, ¿verdad? Que te hace crecer, que bueno, Dios ya me contestó algo más sencillo y lo importante también a veces de compartir entre los mismos hermanos, en verdad, como a veces ustedes los promueven en la iglesia de que si usted tiene un testimonio, compártelo. ¿Por qué? Porque si a esta hermana le contestó Dios esto, bueno, ¿por qué Dios no me va a contestar a mí? Probablemente esto, que es algo más. Sí, claro, estimula la fe, ¿verdad? Estimula la fe. En el capítulo 10 de Deuteronomio, verso 17, dice algo muy interesante. Gracias a todos los que están compartiendo. Dice Miriam Ulloa, yo creo que es creer o confiar en nuestra oración, entender que estamos presentando o pidiendo a Dios. Sí, bueno, confiar como una colaboración es confiar en Dios. Alicia Coronado dice, en ocasiones pensamos que orar no es práctico y buscamos la ayuda del hombre, pensando que eso sí traerá resultados. También lo voy a poner como una colaboración, gracias. Fíjate lo que dice Deuteronomio 10:17. Cuando Dios demanda algo, Él no demanda algo que Él no hace. Si Él demanda algo es porque Él así lo hace. Por ejemplo, cuando da un mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Él está diciendo algo porque tiene una verdad espiritual. Por ejemplo, en Malaquías dice, yo les dije que lo hicieron, no soy yo papá para que me honren. Es decir, te pongo algo material, físico, que puedes palpar, porque hay una verdad más grande espiritual. Y cuando Dios le daba instrucciones al pueblo, es porque había algo más grande. Y en el versículo 17 del capítulo 10, dice de la siguiente manera, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Cuando Él manda a Moisés o a Aarón o a los sacerdotes, decía, tú no hagas distinción. Pero Él lo demanda porque Él no lo hace. Fíjate, siendo Él quien es, yo no hago distinción de personas. Por eso es que Satanás, perdón otra vez, se podía presentar ante los hijos de Dios, con los hijos de Dios, en el libro de Job. Y lo hace, nos sigue acusando. Exacto. Dice aquí, Él puede decir, este es culpable, este es ladronzote. Oye, pero señor juez, a ver, lo atiendo. Entonces, nosotros, teniendo la razón, o teniendo el derecho de nuestro lado, porque Cristo es el cumplimiento, vemos cosas como estas. Dice que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Fíjate qué interesante, porque se está poniendo como si Él fuera hombre. Ustedes no hagan acepción ni tomen cohecho, porque yo no lo hago. Pero está hablando como un juez. Exacto. O sea, ¿quién va a ir con Dios y dice, Señor, pues,
Somos amigos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos, verdad? No. O sea, no se puede hacer. Como dicen aquí, usan palancas o algo así, ¿no? Sí, usar palancas. No, él no toma cohecho. Él no hace excepción de personas, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama. Fíjate, pone de ejemplo, yo le hago justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque así, esa es su regla, y esa es la que nos daría a nosotros, a los jueces, a los reyes, a las instrucciones que él daba en la ley. Pero él es el primero en hacerlo. Exacto. Hay una verdad más grande, que Dios así actúa. Y entonces cuando te presenta el juez injusto diciendo, pero yo no soy injusto. Y si no soy injusto, no tomo. Si el juez injusto a lo mejor lo hizo porque no le agotara la paciencia, ni siquiera por cohecho, pues yo menos. Y yo no hago excepción de personas. Pero si no entendemos que nuestra oración es eso, no nos presentamos. No, ve y pon la denuncia, no. Ve y demanda, no, ¿para qué? Es muy tardado. Bueno, él hace dos preguntas. ¿No hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche? La respuesta es sí. Es una pregunta retórica. ¿Se tardará en responderles? La respuesta es no. Es no. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos esa fe, esa convicción de llevarlo? Señor, pues una cosa es tener una plática contigo como mi Padre, como mi Dios, pero una cosa es llevarlo como juez. Y que yo necesito estar visitando constantemente ese juez. Porque para mí la palabra clave es, no es, que me dé la herencia. No, es que me dé aquello. No. Hazme justicia de mi adversario. Exacto. Y todos nosotros entramos en esa petición. Exacto. Hazme justicia de mi adversario. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Nosotros ni tenemos una idea de cuántas cosas ha hecho contra nosotros nuestro adversario. Y cuán lejos podemos estar de lo que Dios quisiera. No tenemos una idea. Porque a lo mejor parte de la estrategia del enemigo, tú estás bien, hombre, tú échale ganotas. O sea, y yo así pues lo agarro como que positivamente, pero no es cierto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando venían los discípulos a preguntarle, oye, Señor, tema de divorcio, ¿está bien que el hombre se divorcie? Y él pudo haber dicho, no, pues miren, es que los tiempos han cambiado. Pues es que sí. Depende del caso. Sí. ¿Quién es el acusado para saber? Él no hace eso. Él dice, en el principio no era así. O sea, él agarra cómo debe ser y que no es. Y nosotros ni siquiera tenemos el parámetro de cómo debe ser. Porque en muchas ocasiones pensamos que estamos bien. Pero si el Señor nos hace así como que nos pone lupa y dices, mira cuán mal está. Señor, pero estoy bien. No tiene nada que ver. Es como si Adán viniera, ¿verdad? Y dijera, mira, conoce la playa y dice, está bien feo, ¿qué le pasó al mundo? Exacto. ¿Verdad? Así no era. Así no era. ¿Dónde está? Tú dices, ¿de qué hablas? ¿Verdad? Y eso es algo que a veces nos ocurre, que ni siquiera tenemos punto de referencia. Ahora, el enemigo sí sabe. Él sabe. Pero entre más nos conformemos a este siglo, entre más nos conformemos a este mundo, él va a estar, no, todo está bien. ¿Qué es lo que hace el mundo? Oye, paz y seguridad, sí, no, estamos bien. Pero la gran realidad es que está totalmente alejado de la justicia, de lo perfecto, ¿verdad? Fíjate, ya porque ya se nos va a acabar el tiempo, pero dice que él va a destruir los cielos y la tierra. Y va a ser cielos nuevos y tierra nueva, dice, donde more la justicia. Porque aunque nosotros, ay Señor, yo aspiro al cielo, dice el Señor, esos cielos ya se están caducando. Señor, pero es el cielo. Porque no entendemos el parámetro divino. Ahora, esta viuda algo estaba convencida, no estoy viviendo de acuerdo a la justicia. No estoy viviendo de acuerdo a lo que establece el derecho para mi vida. Hazme justicia de mi adversario. Ya de entrada, vamos a ponerlo esto, pues, a lo mejor la voluntad de Dios ni siquiera es que fuera viuda.
Pero ya estando en la condición de viuda, pues hay algo que todavía estoy viviendo por debajo de mi Tiene viudez. derecho, sí, exacto. Sí, de mi viudez. Y entonces la oración, si lo pudiéramos decir así, nos hace entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y a qué no nos deberíamos de conformar. Porque si me estoy conformando a algo que Dios no estableció, yo no estoy viviendo conforme a la justicia. Aunque esté contento. No, yo no voy a dar molestias al juez, yo no voy a molestar, yo no voy a ir allá. Y el Señor se va a quedar viendo, pero no estás viviendo de acuerdo a mi plan. Sí. Tú Estás necesitas. rompiendo la ley. Por Sí, no aplicar la claro, ley. por no aplicarla. Y entonces eso nos pasa a nosotros hoy en día. Hay una, no me acuerdo bien cómo está, pero hay un dicho de Washington que decía que tú tienes lo que tú toleras. Sí, lo que permites. Lo que tú permites. Y lo que tú toleras es lo que tú te mereces. Entonces, que es básicamente lo que estás diciendo, de que muchas veces nosotros nos conformamos a este siglo, como dice la Biblia, que no hagamos, ¿verdad? Que no debemos. Que no debemos. Nos conformamos a este siglo. Ok, bueno, pues esta es mi circunstancia, pues voy a tener que aceptarla tal como es. Pero en la oración, eso no es, como tú dices, si la desconocemos, no podemos aplicarla. Y es bueno saber y conocer lo que la palabra dice de nosotros. Bueno saber lo que el Señor, cuáles son nuestros derechos delante del Señor para poder aplicarlos. Sí. Entonces, y si no, pues vamos a recibir lo que merecemos. Por ignorar. Por ignorar y por aceptarlo. Por aceptarlo, por tolerarlo. Pues vamos a tener que dejar hasta aquí, pero pues la idea es que ustedes se queden con ese entender que la oración, yo no oro porque necesito, sino que necesito orar. Eso es lo primero. Y necesito orar porque el juez tiene justicia que impartir a nuestras vidas. Estamos hablando en tiempos de Cristo. Alguien pudiera decir, no, es que era la ley. No, Jesús está enseñando eso. Sí. Y luego los apóstoles lo entienden porque dicen, bueno, tenemos a Jesucristo nuestro abogado. Pero bueno, ya entendiste las implicaciones del juicio. Ya entendiste por qué, aunque tienes promesa para la salvación de tu familia, creer en el Señor Jesús será salvo tú y tu casa. Bueno, ese es tu argumento legal. Exacto. Yo he creído en ti, Señor, mi familia no se ha convertido. Los presento para que se salven, para que se conviertan. Y voy a ser persistente porque también el fiscal, el contrario, va a estar haciendo todo lo imposible para que la palabra de Dios no se cumpla en nosotros. Y no hablamos de necesidades, sino de la necesidad de vivir en el reino de Dios, a la altura de lo que Dios dice, ¿verdad? Pues vamos a dejarlos aquí, Uriel. Gracias, Dios los bendiga. Ya se nos fue el tiempo. Gracias, se va rápido el tiempo, sí. Gracias, Ricardo. Y bueno, pues si el Señor lo permite, aquí nos vemos el día de mañana. Gracias a ustedes, por favor, si le bendijo, compártalo, etiquételo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Dios los bendiga. La incertidumbre te consume. Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.